Compartimos el Evangelio del domingo 22 del tiempo ordinario en el año B. El texto es de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo a la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Este domingo retomamos el Evangelio de Marcos, que nos va a acompañar hasta el final del año B de nuestro ciclo litúrgico. Habíamos visto que la fama de Jesús se extendió rápidamente, y esto preocupó a los fariseos, porque algunas de las enseñanzas de Jesús contrariaban tradiciones muy arraigadas en el pueblo de Israel. Entre otras, la prohibición de trabajar en sábado, por ser el día consagrado al Señor. Jesús había llegado a decir que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Tampoco respetaba la prohibición de tocar personas impuras, como por ejemplo los muertos, los leprosos, los enfermos en general. Además, tenía la autoridad para perdonar los pecados, o al menos él decía que tenía la autoridad para perdonar los pecados. Por este motivo los fariseos pidieron ayuda a las autoridades de Jerusalén, que enviaron expertos en la ley, escribas, para poder observar a Jesús. Y ellos vieron que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. No se trata de una cuestión de higiene, sino ritual. Los judíos, incluso después de higienizarse, antes de tomar los alimentos, realizaban un ritual minucioso de purificación de las manos, de lavado de las manos, porque todo alimento viene de Dios y por lo tanto todo alimento es sagrado. El evangelista Marco nos explica que los fariseos y los judíos en general estaban atados a estas tradiciones heredadas de sus antepasados y que cumplían escrupulosamente, aunque muchos de ellos ignoraban su sentido. Los rituales nacen como una forma de expresar exteriormente algo muy profundo de la experiencia de fe, algo muy profundo del corazón. Pero suele pasar que cuando los rituales pierden contacto con el humus vital en que nacieron, para muchos terminan siendo más importante el ritual en sí, la práctica del ritual en sí, que lo que el ritual quiere expresar.
Dicho en otras palabras, se quedaron con el papel y tiraron el regalo. Para comprender mejor el Evangelio de hoy es necesario entender que en tiempos de Jesús se distinguía rigurosamente entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado era lo que estaba reservado, separado para Dios. Lo profano era absolutamente indigno de Dios. Y también se distinguía entre lo puro y lo impuro. Lo puro era aquello que era legalmente apto para el culto, mientras que lo impuro manchaba la santidad de Dios y debía ser rechazado. Evidentemente Dios miraba con agrado lo puro, pero abominaba lo impuro. ¿Sí? El pueblo de Israel, justamente, es el pueblo consagrado al Señor, el pueblo elegido, el pueblo que Dios se reservó para sí. Y por esto debía mantener su pureza ritual, rechazando vehementemente todo contacto con los pueblos paganos. Los pueblos paganos, los pueblos extranjeros, en sí mismos eran profanos y puros. Y más aún, tenían que cuidarse mucho de no adquirir las costumbres extranjeras que eran altamente contaminantes. Esto llevó a tal obsesión por el tema de la pureza ritual que muchos generaron como una fe, una religión más atento a los rituales externos que a las mociones del corazón, donde Dios nos habla. El libro del Levítico utiliza 6 capítulos para distinguir entre lo puro de lo impuro. La fe de muchos de Israel se convirtió en esta obsesión por rituales externos totalmente desconectados del corazón. Este es el motivo por el cual Jesús reacciona. Jesús, ojo, Él no rechaza los rituales en sí, de hecho, Él los practicaba. Lo que rechaza es la obsesión por el cumplimiento de estos rituales a tal punto de correr el eje de la experiencia de Dios, de lo interno y profundo del corazón del hombre a lo puramente externo y ritualista. En la misma línea del profeta Isaías, Jesús rechaza entonces la práctica religiosa que descuida la guarda del corazón y que termina poniendo un muro entre el amor de Dios y la fragilidad de su criatura. El profeta dice: este pueblo me honra solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Tenemos que tener en cuenta, y decirlo rápidamente, que los rituales son creaciones humanas. ¿Sí? Son creaciones humanas. Los rituales nacieron para expresar algo interior, ¿sí? Una experiencia profunda de lo interior. Pero sucede que debido a la repetición y al hacerse de forma mecánica, pierden su esencia. ¿Y cuál es esa esencia? Es la experiencia de Dios, la experiencia de fe basada en el amor, en la justicia, en el servicio al prójimo. Por este motivo y frente a esto, Jesús va a declarar sagrado todo lo que existe, puesto que todo lo que existe viene de Dios. Esto era un terrible escándalo para los judíos y desgraciadamente también es un escándalo para más de un cristiano de hoy. Todas las criaturas vienen de Dios, pero sobre todo ser humano, independientemente de su raza, de su credo, de sus opciones de vida, son imagen y semejanza de Dios y por lo tanto en sí mismos son sagrados, tienen la dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Por este motivo todo lo externo no puede manchar al hombre, pero sí lo que puede manchar al hombre es lo que nace del propio corazón, allí donde están las decisiones, las opciones libres. Del corazón del hombre es donde surgen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los engaños, la envidia, la difamación, el orgullo.
Estas cosas malas nacen en el interior del hombre y es lo que puede manchar al hombre. En este tiempo como iglesia estamos sufriendo de una cierta pandemia de fariseísmo cristiano. Muchos cristianos más atentos a los detalles externos de la liturgia y no al misterio de fe que se está celebrando. Muchos con cierta formación litúrgica rubricista están más atentos a detalles litúrgicos como cantidad y disposición de velas, tonalidad del mantel, dobladillo del manutergio, exactitud del gesto litúrgico, sin tener en cuenta que Jesús nos compartió su sacrificio y su misma persona a través de dos gestos sumamente sencillos: la fracción del pan y el compartir del cáliz. El fariseísmo cristiano también se lo conoce como rubricismo porque se aferran a las rúbricas del misal como si fueran revelación divina. Genera una fe infantil y una fe basada en un pensamiento mágico. Dios nos escucha cuando hacemos con exactitud el ritual tal cual está mandado. De lo contrario, nuestro sacrificio no es agradable a Dios. Cualquier amante de Harry Potter sabe que no es lo mismo Wingardium Leviosa que Leviosa. Es curioso, cuando le damos excesiva importancia al ritual en sí y no al misterio que estamos celebrando, el sacerdote pasa a ser lo central y lo más importante. De él depende todo, cuando en realidad en la Eucaristía lo único importante es Jesús, el único, verdadero y eterno sacerdote y ofrenda del sacrificio a la vez. Otra consecuencia nefasta del fariseísmo cristiano es pensar que basta el ritual bien hecho para justificar un corazón adormecido. Muchos cristianos desgraciadamente tienen demasiada misa, pero poco amor. Frente a esto, hoy sería bueno ponernos nuevamente delante del profeta Isaías, escuchar sus palabras y preguntarnos qué clase de culto le estamos dando a Dios. ¿Es un culto precioso en cuanto a los gestos y detalles litúrgicos, pero mecánicamente vacíos? ¿Es un culto que me lleva a juzgar a mis hermanos por no cumplir rigurosamente las rúbricas? ¿Es un culto que me deja enojado y triste porque la liturgia no es como yo pienso que debe ser? Es un culto que no toca para nada mi corazón, que no toca ni cambia mi vida, que no hace que mi corazón sea más parecido al de Jesús. Si esto es así, tenemos que tener en cuenta que el culto es para el hombre y no el hombre para el culto. El ritual es para el hombre y no el hombre para el ritual. Tenemos que aprender a poner nuevamente el caballo delante del carro y no al revés. Cuando nosotros ponemos en primer plano el sacrificio de amor infinito del Hijo de Dios, entonces todo cambia. Cada gesto se vuelve luminoso y conecta con nuestro corazón para purificarlo de las obras muertas y darnos la alegría de vivir la experiencia del amor en una comunidad fraterna. Entonces sí nos llenamos de Dios, salimos de la iglesia llenos de Dios y experimentamos la vida en abundancia que el sacrificio de amor del Hijo de Dios nos alcanzó para nosotros. Que este sea nuestro culto agradable. El auténtico culto es aquel que nos hace crecer en amor de Dios y en amor a los hermanos. Es aquel que nos llena de paz y que nos llena de alegría. Que tengas una hermosa semana.